Eran las 2 de la tarde de un lunes caluroso, y las paredes de la mansión Montemayor parecían temblar con cada sollozo que retumbaba en los pasillos. No era el eco de un solo bebé, sino de dos voces gemelas que se mezclaban en un coro desgarrador. Isabela y Sofía, 3 meses de vida, llevaban horas llorando sin descanso. El sonido, agudo y persistente, perforaba no solo los muros, sino también el corazón de quienes lo escuchaban. María González subía las escaleras cargando un balde con trapos y productos de limpieza. Tenía apenas 25 años y solo 3 semanas trabajando en la casa, pero cada día parecía un examen cruel de resistencia emocional. Cada vez que ponía un pie en el piso superior, el llanto de las gemelas la hacía detenerse, no por cansancio, sino por el peso de la memoria. Ella misma había perdido un hijo un año atrás, un embarazo truncado a los 4 meses. Desde entonces, cada vez que veía a un bebé sufrir, era como si se desgarrara la misma herida que nunca cerró. En el pasillo, Alejandro Montemayor apareció de pronto, caminando como un hombre derrotado. Tenía 34 años, empresario de éxito, pero su rostro lo hacía parecer de 45. Las ojeras hundidas, el cabello desordenado y la camisa sin abotonar eran la prueba viviente de que la riqueza no compra sueño ni paz. Su andar era torpe, como el de un fantasma que se niega a abandonar un mundo que ya no le pertenece. «Patrón, usted también necesita descansar», murmuró Esperanza, el ama de llaves. Ella, de 50 años, llevaba 2 décadas al servicio de la familia. Siempre con su libreta gastada en la mano, anotaba cada detalle de la vida de la casa. ¿A qué hora llegaban los médicos? ¿Qué dosis de medicina se daban? ¿Cuántos minutos duraba cada crisis? Era como si esa libreta fuera un testimonio paralelo de la tragedia que todos estaban viviendo. Alejandro la miró y soltó una risa sin gracia. ¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar con mis hijas llorando así? ¿Qué clase de padre soy? La voz se le quebró al pronunciar la última palabra, y el eco quedó flotando en el aire como un reproche. María, que escuchaba desde la escalera, sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a un hombre tan grande desmoronarse de esa forma. En su interior reconoció un dolor que no necesitaba explicación, el de un padre que ama y sin embargo no puede proteger. El celular de Alejandro vibró en su mano temblorosa. Marcó de nuevo al pediatra. «Doctor, soy Alejandro Montemayor otra vez. Sé que ya hablé esta mañana, pero mis hijas están terribles. Tiene que haber algo más que pueda hacer». La voz al otro lado, resignada, le devolvió un golpe invisible. Ya no había nada que probar, ningún medicamento nuevo, ningún especialista por llamar. El silencio de la línea fue la sentencia más cruel. Alejandro colgó y estrelló el puño contra la pared, con una furia que apenas alcanzaba a ocultar su desesperación. «¡Alejandro!», gritó Esperanza, corriendo hacia él. «No puede lastimarse usted también». Pero él, con la mirada perdida, apenas susurró. «Soy un padre inútil. Ni siquiera puedo hacer que mis hijas dejen de llorar». María bajó la vista, tratando de ocultar las lágrimas que empezaban a correrle por las mejillas. En esos instantes, el lujo de la mansión, los pisos brillantes y los cuadros caros no significaban nada. Lo que quedaba era la crudeza de la fragilidad humana, despojada de toda máscara. El reloj marcó las 3 en punto cuando Alejandro, sin avisar, salió disparado por la puerta principal con las carriolas en las manos. «Me voy al hospital otra vez. Tienen fiebre de tanto llorar», alcanzó a gritar. El portón se cerró con un estruendo metálico y la casa, por primera vez en horas, quedó en silencio. María soltó un suspiro, no de alivio por el descanso en el trabajo, sino porque esas criaturas, aunque fuera por un instante, habían dejado de sufrir. En ese silencio, sin embargo, la tensión se hizo aún más densa. Los pasillos parecían llenos de preguntas sin respuesta. ¿Qué padecimiento inexplicable mantenía a las gemelas atrapadas en ese ciclo de llanto? ¿Por qué ni los mejores médicos ni los tratamientos más caros lograban calmarlas? Y sobre todo, ¿cuánto más podría resistir Alejandro antes de quebrarse del todo?
María subió lentamente, con el corazón pesado. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de las gemelas. El aire estaba impregnado de olor a talco y medicina, una mezcla que evocaba tanto cuidado como desesperanza. Dos cunas pequeñas ocupaban el centro del cuarto, rodeadas de juguetes de colores que jamás eran usados. La vida estaba ahí, pero no había alegría, solo un vacío ensordecedor. Por un instante dudó en entrar. Alejandro siempre había sido estricto con ese espacio, pero algo dentro de ella la empujó a dar un paso. Tomó entre sus manos una ropita rosa con dibujos de conejitos y la apretó contra su pecho. Cerró los ojos y en su mente apareció el recuerdo de su propio hijo no nacido. «Mi angelito», susurró, «si hubieras llegado al mundo, tendrías la misma edad que ellas». El dolor era tan real que la obligó a apoyarse en la cómoda para no caer. Ese cuarto, con sus paredes decoradas y la promesa de una infancia feliz, se había convertido en el epicentro de una tragedia que nadie podía explicar. Afuera, el sol brillaba con fuerza, indiferente. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido, como si toda la mansión esperara una respuesta que nunca llegaba. Y mientras María dejaba que una lágrima resbalara por su mejilla, lo que no sabía era que ese instante, aparentemente insignificante, sería la antesala de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de esa casa. Porque a veces los milagros se esconden en los lugares más inesperados, aguardando a que alguien tenga el valor de abrir los brazos. El portón metálico de la mansión volvió a chirriar poco después de las 4:30. María, que aún estaba en el cuarto de las gemelas con la ropita entre sus manos, reaccionó tarde. Corrió a dejarla en su lugar, pero en la prisa tropezó con la cómoda y un frasco de perfume cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido seco del vidrio hizo eco en la habitación, justo cuando escuchó pasos firmes subiendo la escalera. El corazón le golpeaba en el pecho. Se agachó, temblorosa, recogiendo los trozos mientras intentaba controlar el miedo. «Los médicos ya no saben qué hacer», tronó la voz cansada de Alejandro desde el pasillo. Entró al cuarto con Isabela en brazos, la pequeña roja de tanto llorar, con la carita hinchada y los puños cerrados en un gesto de impotencia. «Papá ya no sabe qué hacer, mi hijita», susurró, balanceándola torpemente. Detrás de él, en la carriola, Sofía se agitaba en un llanto agudo que perforaba los oídos. La escena era insoportable. Un padre destruido, 2 bebés al borde del colapso y una casa que parecía absorber esa desgracia en cada rincón. Fue entonces cuando algo sucedió. María, todavía de rodillas, recogiendo los fragmentos de perfume, levantó la vista hacia Isabela. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se encontraron con los suyos. En ese instante, un impulso más fuerte que el miedo la dominó. Extendió los brazos sin pensar. ¿Puedo cargarla un momento?», murmuró con voz apenas audible. Alejandro, agotado, sin fuerzas para cuestionar, se la entregó. Y entonces ocurrió lo inexplicable. El silencio cayó como un manto sobre la habitación. El llanto de Isabela se cortó en seco, como si alguien hubiera pulsado un interruptor invisible. La pequeña abrió los ojos y los fijó en el rostro de María con una calma desconcertante. Era una mirada curiosa, casi confiada, como si hubiera reconocido algo que nadie más podía darle. Sofía, en la carriola, detuvo su propio llanto de golpe y giró la cabeza hacia su hermana, hacia esa mujer humilde que no era madre, ni enfermera, ni médica, pero que en ese instante parecía serlo todo. Alejandro se quedó petrificado. ¿Qué está pasando?», balbuceó, con la boca entreabierta. Esperanza, que entraba en ese momento, casi se desmayó. «Virgen Santísima», exclamó, llevándose la mano al pecho. «¿Cómo lo logró? Esas niñas no se calman ni dormidas». María no respondió. Con lágrimas contenidas, acunaba a Isabela contra su pecho y susurraba: «Tranquila, pequeñita, tranquila. ¿Qué era lo que te molestaba tanto?».
Como si entendiera, la bebé cerró los ojitos y por primera vez en 2 meses se entregó a un sueño profundo y verdadero. Alejandro, incrédulo, tomó a Sofía de la carriola y casi temblando la acercó a María. La reacción fue idéntica. La bebé, que hasta hacía segundos gritaba con desesperación, se relajó en los brazos de su padre, pero con la mirada fija en la figura de la mucama. Una calma nueva, nunca antes vista, llenó la habitación. El contraste era tan brutal que hasta el aire se sentía distinto, como si alguien hubiera abierto las ventanas después de un encierro sofocante. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Alejandro, con la voz quebrada, sin apartar los ojos de María. No lo sé, señor Alejandro, solo sentí que necesitaban que las abrazara. El empresario, acostumbrado a que todo tuviera un precio, una fórmula o una solución científica, se encontró frente a un misterio que escapaba a cualquier explicación. La sensación era doble, alivio inmenso, pero también la punzada de una duda peligrosa. ¿Cómo era posible que después de gastar fortunas en especialistas, una joven empleada hubiera logrado lo que nadie más pudo? El tiempo pareció detenerse en esa escena imposible. María sentada en la mecedora, con Isabela dormida en sus brazos, Sofía calmada junto al pecho de su padre, y Esperanza llorando en silencio al ver lo que parecía un milagro. Afuera, el sol ya caía, bañando las cortinas con un resplandor dorado que hacía que todo se viera irreal. Alejandro, por primera vez en semanas, sonrió. No era una sonrisa plena, sino el gesto de un hombre que, tras caminar en la oscuridad, ve una chispa de esperanza. Pero la calma no duró mucho. Unos pasos resonaron en la escalera, firmes, seguros, como de alguien que siempre llega para imponer orden. Una voz femenina interrumpió el silencio. Alejandro, llegué para la consulta de las niñas. La figura de la doctora Victoria del Valle apareció en el umbral, impecable en su bata blanca, con el cabello recogido en un moño perfecto y la postura erguida de quien nunca admite derrota. Tenía 38 años y desde que la esposa de Alejandro murió en el parto, se había convertido en presencia constante de la familia. Lo que vio al entrar le robó el aliento. Se detuvo a media frase, con la sonrisa congelada. Frente a sus ojos, la escena que jamás había podido lograr. Las gemelas dormidas, Alejandro sonriendo, y una sirvienta cargando a Isabela como si fuera lo más natural del mundo. «Victoria», susurró Alejandro, procurando no despertar a las niñas. «No lo vas a creer». Por fin durmieron. María logró que durmieran. El rostro de la médica se tensó en un segundo. 3 años llevaba construyendo con paciencia una relación de confianza con Alejandro, esperando el momento oportuno para convertirse en algo más que la doctora de sus hijas. Y ahora, esa imagen de control absoluto se resquebrajaba por culpa de una mucama cualquiera. «Alejandro, ¿podemos hablar un momento afuera?», dijo con voz suave pero cargada de autoridad. «Es importante». Alejandro dudó, pero al ver la expresión seria de la doctora, hizo un gesto a María para que se quedara con las bebés y salió tras ella. El pasillo se llenó de tensión. Victoria bajó la voz, pero no ocultó el filo de sus palabras. «¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Una empleada sin preparación tomó a tus hijas en brazos. ¿Sabes si no está enferma, si no trae bacterias, si no usó productos de limpieza que puedan ser peligrosos?» Alejandro frunció el ceño. El alivio que acababa de experimentar empezaba a tambalearse bajo la lógica implacable de la doctora. María, dentro del cuarto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que esa calma, tan milagrosa como frágil, estaba a punto de romperse. Y en efecto, cuando Alejandro regresó al cuarto minutos después, traía un gesto grave. «María, gracias por tu ayuda, pero la doctora tiene razón, es mejor que no vuelvas a tocarlas». Sus palabras fueron cuchillos invisibles que desgarraron el corazón de la joven. Con cuidado, colocó a Isabela en la cuna. La bebé siguió durmiendo, ajena a la injusticia que acababa de caer sobre la única persona que había logrado darle paz.
María bajó la cabeza. Entiendo, señor Alejandro, pero en el fondo sabía que lo que había sucedido no podía ser casualidad. La mansión, imponente por fuera, se había convertido en un lugar donde la calma era un huésped extraño. Tras aquella tarde en que María logró lo imposible, el fin de semana llegó con un peso insoportable. El llanto volvió con más fuerza, como si el silencio de aquel instante hubiera sido un espejismo cruel. Isabela y Sofía gritaron toda la noche del sábado y casi todo el domingo, un coro desgarrador que se colaba hasta en los sueños de quienes dormían bajo ese techo. Alejandro, con el rostro cada vez más devastado, caminaba por los pasillos como un hombre derrotado. Victoria, la doctora, justificaba cada crisis con palabras técnicas que sonaban a sentencia. Es normal, sus organismos están reaccionando, la medicación necesita tiempo. Pero el tiempo se volvía enemigo. María escuchaba desde la cocina, secando vasos con manos temblorosas. Sentía el llanto en su propio cuerpo, como si cada grito de las gemelas le atravesara el pecho. Se repetía a sí misma que no podía intervenir, que Alejandro le había prohibido tocarlas. Sin embargo, dentro de ella crecía un presentimiento que no podía ignorar. Algo no encajaba. Y cuando algo no encaja, el corazón de una madre, aunque no sea madre de sangre, lo percibe. Una mañana, mientras pasaba el trapo en el pasillo del segundo piso, Esperanza la llamó con un gesto serio. La mujer llevaba su inseparable libreta, esa que parecía un registro invisible de la historia de la casa. «Joven», susurró, «quiero mostrarle algo». Se sentaron en la sala de servicio, lejos de los oídos atentos de la doctora. Con el dedo, Esperanza señaló páginas llenas de anotaciones. «Mire aquí. Lunes, la doctora llegó a las 7, dio la medicina a las 7:30. A las 8:30, las niñas empezaron a gritar como nunca. Martes, la doctora llegó a la misma hora, medicación a las 7:15. A las 8:15, otra crisis. Lo nota, siempre una hora después. María repasó las líneas escritas con letra apretada. Cada palabra era como un hilo que unía piezas sueltas en su mente. Pero, ¿no debería ser al revés? Si es calmante, tendría que ayudar. Esperanza asintió con gravedad. Eso pienso yo también. En 20 años cuidando casas de familia, nunca vi algo así. Y lo más extraño, cuando usted las cargó, se calmaron sin medicina. Fue la única vez. La joven se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. Las palabras de Esperanza eran la confirmación de lo que había sospechado en secreto. El llanto no era un síntoma natural, el sufrimiento parecía provocado. Pero ¿cómo acusar a una doctora, respetada, con años de amistad con la familia? ¿Quién iba a creerle a una sirvienta que apenas llevaba unas semanas trabajando? Apretó los labios y bajó la mirada, pero algo en su interior se encendió como una chispa. Esa misma tarde, mientras limpiaba el baño junto al cuarto de las niñas, encontró un frasco vacío en el cesto de basura. Lo tomó con cuidado. En la etiqueta se leía «calmante infantil, natural». Pero la tapa no estaba bien cerrada. María, acostumbrada a fijarse en detalles tras años de limpiar casas, lo notó de inmediato. Había sido forzada, abierta y cerrada de nuevo. Su corazón dio un vuelco. Aquello no era una casualidad. Alguien había manipulado ese frasco. Sostuvo el envase entre sus dedos y lo miró como si fuera un artefacto peligroso. En ese instante comprendió que el llanto de las gemelas podía no ser una enfermedad misteriosa, sino la consecuencia de algo mucho más oscuro. Una idea terrible, difícil de aceptar, empezó a crecer en su mente. ¿Y si la medicina no estaba calmando, sino causando el dolor? María guardó el frasco en su bolso, temblando. Quería enseñárselo a Alejandro, pero el recuerdo de su mirada desconfiada la detuvo. Él confiaba ciegamente en la doctora, y ella no era más que una empleada a quien ya había reprendido. Si lo acusaba sin pruebas sólidas, solo conseguiría que la despidieran. Sin embargo, Esperanza debía saberlo. Esa noche, en la cocina, se lo mostró en secreto. «Mire esto»,
La tapa fue violada. La mujer lo observó de cerca, frunciendo el ceño. Tiene razón. Y si lo anotamos, quedará constancia. Tal vez un día el patrón lo entienda. Oh. Al día siguiente, cuando Victoria entró al cuarto con su maletín impecable, María la observó desde la puerta entreabierta. La médica sacó 2 jeringas de la bolsa. Es el mejor momento para aplicar la medicina mientras duermen, explicó con voz fría. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no se parecía a un acto de cuidado, sino a un ritual calculado. Su instinto gritaba que algo andaba mal. Esa noche, en su cama humilde, María no pudo dormir. Escuchaba en su mente los sollozos de las gemelas. Los veía retorciéndose de dolor, y la imagen del frasco manipulado brillaba como una prueba muda de una injusticia monstruosa. Pensó en su propio hijo, en la vida que no pudo sostener. Tal vez esa era la razón por la cual se había convertido en un puente de calma para esas criaturas, porque en sus brazos su corazón reconocía lo que otros solo veían como pacientes. Cuando el amanecer del martes tiñó los ventanales de la mansión, María tomó una decisión. No se quedaría callada. Tal vez no era doctora ni tenía estudios, pero la intuición y la verdad a veces se imponen incluso a las credenciales. Y aunque supiera que nadie le creería al principio, iba a luchar por esas niñas como si fueran suyas, porque en lo más profundo ya lo eran. El martes amaneció con la mansión envuelta en un aire espeso, como si los muros cargaran el peso de una verdad que aún no quería revelarse. Alejandro había pasado otra noche en vela, caminando con las gemelas en brazos, murmurando palabras sin sentido en un intento desesperado por calmarlas. Afuera, el sol doraba el jardín, pero dentro de la casa reinaba un invierno helado de cansancio y sospecha. María, en silencio, fregaba el piso de la sala mientras escuchaba a lo lejos el llanto desgarrador que no se detenía. En cada gemido reconocía no solo la angustia de las pequeñas, sino también el eco de su propio duelo. Había decidido no callar más, pero sabía que un paso en falso podía costarle el trabajo y, peor aún, la única oportunidad de proteger a las niñas. Por eso, cuando Esperanza se le acercó con su libreta gastada en la mano, comprendió que no estaba sola. «Joven», dijo la mujer bajito, «si queremos que el patrón vea lo que pasa, necesitamos pruebas, no solo palabras». «¿Pruebas?», repitió María, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, vamos a observar a la doctora. Cada movimiento, cada frasco, cada minuto». La estrategia era arriesgada, pero necesaria. Esa tarde, mientras fingían limpiar los ventanales del primer piso, ambas se posicionaron en un punto desde el cual podían ver el cuarto de las gemelas en el piso superior. La doctora Victoria había llegado puntual, con su impecable bata blanca y esa bolsa médica que parecía un cofre de secretos. Desde abajo, María y Esperanza contuvieron la respiración. Lo que vieron las dejó heladas. Victoria no tomó la temperatura de las niñas, ni revisó su respiración, ni las exploró con estetoscopio alguno. Simplemente sacó un frasco, lo abrió y con movimientos mecánicos inyectó un líquido transparente en los biberones. Todo en cuestión de segundos, como si repetir aquel acto se hubiera convertido en una rutina secreta. ¿Lo vio?, susurró María, los ojos abiertos de par en par. «Sí», respondió Esperanza con un hilo de voz. «Eso no es lo que hace un médico cuando realmente cuida». Al rato, cuando la doctora se marchó con la misma compostura fría con que había llegado, María y Esperanza subieron al cuarto. En el refrigerador encontraron el frasco que Victoria había dejado. A simple vista parecía normal, con una etiqueta que decía «calmante infantil natural», pero la tapa, otra vez, mostraba señales de manipulación. María lo sostuvo entre las manos y dijo con firmeza: «Alguien está jugando con la vida de estas criaturas». Alejandro, mientras tanto, estaba dividido. Por un lado, la seguridad que siempre había sentido en la voz de Victoria. Por el otro, la evidencia silenciosa.
Cuando no les daban la medicina, las gemelas lograban dormir. Recordaba con claridad aquella noche milagrosa en que María las calmó solo con un abrazo. Esa contradicción lo perseguía, y aunque no quería admitirlo, la semilla de la duda comenzaba a echar raíces en su mente. Fue entonces cuando María, arriesgándose a todo, le hizo una propuesta. Lo abordó en la biblioteca, donde él intentaba revisar documentos de su empresa, sin lograr concentrarse. «Señor Alejandro, ¿puedo sugerirle algo?», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Él levantó la vista, agotado. «¿Qué cosa, María?». «Una prueba, solo por un día, dividida en 2 periodos. En la mañana, sin medicina. En la tarde, con la medicina que trae la doctora. Observe usted mismo la diferencia». Alejandro la miró incrédulo. «¿Quieres que experimente con mis hijas?». «Ya lo están haciendo sin que usted lo sepa», replicó ella, con lágrimas contenidas. «Lo único que pido es que lo vea con sus propios ojos». El silencio se extendió por varios segundos. Afuera, el llanto de las gemelas volvió a retumbar como un reclamo. Finalmente, Alejandro asintió. «Está bien, pero si noto que algo anda mal, paramos de inmediato». A la mañana siguiente, cumplieron el plan. Las gemelas no recibieron medicina alguna. Para sorpresa de todos, tomaron su leche sin problemas, durmieron pequeños intervalos y hasta esbozaron las primeras sonrisas en semanas. Alejandro las observaba con incredulidad. «Parecen normales». María, con un nudo en la garganta, susurró: «Porque lo son». Pero la tarde trajo el segundo acto. Victoria llegó, sonriendo con ese aire de seguridad que imponía respeto. Subió al cuarto, aplicó la dosis en los biberones y se retiró con la misma frialdad. Media hora después, el resultado fue devastador. Las gemelas comenzaron a agitarse. Sus ojitos se pusieron vidriosos. Los sollozos se transformaron en un grito desesperado. Alejandro se quedó paralizado. Esperanza, desde la puerta, murmuró: «Siempre es lo mismo». 1 hora después. Ese contraste, brutal y evidente, fue el inicio de la verdad. Alejandro, con el rostro desencajado, sostuvo a Sofía entre sus brazos y no pudo contener las lágrimas. «Dios mío, ¿qué está pasando?». María, en cambio, lo miraba con firmeza. «Está pasando lo que no quiere ver, Señor, que no es la enfermedad, es la medicina, y que lo que yo logré con un abrazo no es un milagro, es amor verdadero». En ese instante, Alejandro comprendió que su mundo de certezas se tambaleaba. Durante meses había confiado ciegamente en una doctora que parecía intocable, mientras ignoraba la intuición de una joven que no tenía títulos, pero sí un corazón dispuesto a luchar. La semilla de la duda ya no era un susurro, se había convertido en un grito que exigía respuesta. El eco del llanto de las gemelas volvió a llenar la mansión, pero ahora ya no sonaba igual. Sonaba como una advertencia, como un llamado urgente a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado y el eco del llanto de las gemelas todavía vibraba en los pasillos. Alejandro, con la mente hecha un torbellino, repasaba lo que había visto ese día. Por la mañana, sus hijas parecían sanas. Por la tarde, tras la medicina de Victoria, la crisis volvía con violencia. El experimento improvisado había sido concluyente, aunque su corazón aún se resistía a aceptar que la mujer en quien más confiaba pudiera estar dañando a sus hijas. María, en cambio, no tenía dudas. Sentada en la cocina junto a Esperanza, acariciaba la tapa torcida del frasco, manipulado como si sostuviera una bomba. «Esto es la prueba, doña Esperanza», murmuró, «pero él necesita más que un frasco abierto. Necesita ver lo que no quiere ver». La ama de llaves asintió, aunque en su mirada brillaba un temor que no se atrevía a nombrar. Enfrentarse a alguien con poder siempre trae consecuencias, y esas consecuencias llegaron antes de lo esperado. A la mañana siguiente, la rutina de la casa fue interrumpida por un estruendo en la entrada.
2 patrullas se estacionaron frente a la mansión y en cuestión de segundos 4 policías subían las escaleras como una tromba. Alejandro salió a recibirlos, confundido. «¿Qué ocurre?», preguntó con la voz áspera por el cansancio. «Tenemos una denuncia anónima, señor Montemayor», respondió el sargento con tono rígido. «Se nos informó que una de sus empleadas ha estado administrando medicamentos controlados a sus hijas sin prescripción médica». El mundo de María se derrumbó en un segundo. Apenas alcanzó a reaccionar cuando uno de los agentes señaló hacia ella. Esa mujer. Alejandro palideció. «No, espere. Mis hijas tienen una doctora, la doctora Victoria. Ella es quien». No alcanzó a terminar la frase. Desde el pasillo apareció Victoria, impecable como siempre, con su bata blanca y una expresión grave. «Sargento, gracias por acudir tan rápido», dijo con aparente serenidad. «He encontrado evidencias de que esta muchacha, María González, estaba manipulando medicamentos sin autorización. Mire, aquí está». De su maletín sacó un frasco de apariencia sospechosa y lo entregó a los oficiales. Y no es lo único. Desplegó entonces una hoja con anotaciones torpes que simulaban ser una receta médica. La encontramos en su habitación, una receta falsificada a nombre de la susodicha. Así. María quedó paralizada. «Eso es mentira. Nunca vi ese frasco en mi vida, y esa receta no es mía». Su voz temblaba, pero la seguridad de Victoria era un muro difícil de derribar. Alejandro, confundido y traicionado por sus propios ojos, sostuvo el papel entre las manos. El documento llevaba su firma, la de la doctora, y el nombre de María escrito con tinta negra. La evidencia parecía irrefutable. «Señor Alejandro», murmuró, con la garganta seca, «¿cómo pudo pensar que yo les haría daño? Yo las amo como si fueran mis hijas». Pero la duda ya había sido plantada. El sargento no esperó más. «Señora, debe acompañarnos. Tendrá oportunidad de defenderse ante el juez». Esperanza trató de intervenir. «No, ella no fue patrón. Yo la vi cuidar a las niñas con más amor que nadie». Pero Alejandro, atrapado entre el miedo y la rabia, no logró articular una defensa. «Llévensela», ordenó el sargento, y María sintió que el piso se abría bajo sus pies. La escena fue un espectáculo cruel. Los policías la esposaron frente a todos, mientras las gemelas lloraban desconsoladas desde su cuarto. «Suéltenme, por favor. Escuchen. Es ella, la doctora, la que manipula la medicina». Sus gritos se ahogaron entre el ruido metálico de las esposas. Victoria, detrás, mantenía una expresión compasiva hacia Alejandro, como si compartiera el dolor de un padre engañado. En la calle, los flashes de las cámaras explotaron como relámpagos. Los periodistas ya estaban allí, alertados por una filtración calculada. «La niñera envenenadora», gritaban algunos titulares improvisados. «Mujer pobre, acusada de drogar bebés gemelos de empresario millonario». María, entre sollozos, fue empujada dentro de la patrulla. La multitud reunida frente a la mansión la insultaba. «Asesina, bruja, que pague lo que hizo. ¡Ay!». La celda donde pasó la noche era un cubículo húmedo y oscuro. Las paredes tenían marcas de otros desesperados, y el suelo frío parecía robarle la poca fuerza que le quedaba. Sentada en un rincón, abrazaba sus rodillas y lloraba en silencio. La noticia ya corría como pólvora. En la televisión, en las redes sociales, en los periódicos. Su rostro, tomado de fotos robadas, aparecía junto al titular: «La sirvienta que quiso matar a los bebés del millonario Montemayor». A la mañana siguiente, la visita que menos esperaba apareció frente a las rejas. Su madre, doña Carmen. Su rostro estaba enrojecido de rabia y vergüenza. «¿Cómo pudiste, María? ¿Cómo pudiste manchar a nuestra familia de esta manera?». La joven, entre lágrimas, suplicó: «Mamá, yo no hice nada. Fue la doctora. Ella me tendió una trampa». Pero su madre la interrumpió con un grito:
Basta de mentiras. En la colonia todos hablan. Tus hermanos no pueden salir de casa de la vergüenza. Para mí, ya estás muerta. Y se marchó, dejándola destrozada. En esa celda fría, con el alma hecha pedazos, María comprendió que la trampa de Victoria era perfecta. No solo le había robado la libertad, también la dignidad y el amor de su propia madre. Afuera, el mundo la señalaba como culpable, mientras las verdaderas víctimas, Isabela y Sofía, seguían atrapadas en el veneno que nadie quería ver. El aire de la prisión olía a desesperanza. María apoyó la frente contra las rejas y susurró una plegaria rota. Dios, si existes, protégelas. No me escuches a mí, escúchalas a ellas. En algún lugar de la mansión, las gemelas lloraban otra vez, y ese llanto, aunque lejano, seguía siendo su único vínculo con la vida. El eco de las palabras de su madre todavía desgarraba a María en la celda húmeda. Para mí ya estás muerta. Esa condena, dicha por la persona que más amaba, la dejó en un estado de vacío insoportable. Pasaba las horas mirando el suelo, preguntándose si todo lo vivido en la mansión había sido un sueño cruel. Pero mientras ella se consumía entre barrotes, en otro punto de la ciudad, la verdadera batalla se libraba en un hospital. Alejandro llegó al Hospital San José con las gemelas envueltas en mantas, febriles, convulsionando por momentos. Sus pasos eran torpes, desesperados. Los enfermeros lo guiaban hacia la unidad de terapia intensiva pediátrica. Allí, el doctor Hernández, un pediatra de prestigio pero de trato cálido, los recibió con gravedad. Vamos a estabilizarlas. Necesitamos exámenes completos, incluidos toxicológicos. Alejandro asintió sin discutir. Había visto demasiada incertidumbre en los últimos meses y por primera vez sentía que estaba frente a alguien que buscaba la raíz del problema y no solo maquillar los síntomas. Victoria, por supuesto, no tardó en llegar. Apareció en el pasillo con la bata impecable y una expresión de falsa preocupación. «Alejandro, ¿cómo están mis pacientitas?» Él, con el rostro devastado, apenas respondió: «Muy mal, Victoria. Están en terapia intensiva». Convulsionaron en la madrugada. Ella colocó una mano en su brazo con gesto tranquilizador. «Es el efecto de lo que esa mujer les hizo. Están en abstinencia». Lo sabía, por eso insistía en que no las tocara. Pero Esperanza, que había acompañado discretamente a Alejandro, se atrevió a murmurar: «Y no es raro, patrón, que desde que ella María no está, las niñas estén peor. Si de verdad era la culpable, ¿no deberían mejorar lejos de ella?» Alejandro la miró con cansancio, pero esas palabras plantaron una espina en su conciencia. El doctor Hernández regresó con noticias parciales. «Las niñas están estables, aunque su estado sigue siendo crítico. Hicimos análisis preliminares y encontramos signos de intoxicación. Aún no sabemos la sustancia exacta. Los resultados completos estarán mañana». Alejandro sintió que el piso se le movía. ¿Intoxicación? Pero la doctora decía que eran cólicos, inmadurez, que era normal. Hernández lo miró fijo. Nada en el organismo de un bebé que llora 10 horas seguidas es normal. Aquí hay algo más. Esa noche, Alejandro se quedó en una silla de metal junto a las incubadoras improvisadas. Observaba a Isabela y Sofía con los ojitos cerrados, conectadas a monitores que pitaban cada pocos segundos. En su pecho se mezclaban culpa y rabia. Recordó la escena en que María las calmó en un instante. Recordó también cómo él mismo le ordenó que no volviera a tocarlas. Un peso insoportable lo aplastaba. Y si había condenado a sus hijas al dolor por creer en la persona equivocada, Victoria apareció de nuevo, trayendo café. «Necesitas descansar un poco», susurró. Alejandro negó con la cabeza. «No puedo. Si cierro los ojos, siento que las pierdo». Ella, insistente, trató de convencerlo de que confiara en ella, de que la situación estaba bajo control. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Había grietas en la fachada. Al día siguiente, la tensión alcanzó un nuevo punto.
Los resultados toxicológicos estarían listos al amanecer y Alejandro apenas podía respirar. Pasó la noche hablando con Esperanza en la sala de espera. «Patrón, yo vi a la señorita María con esas criaturas. La forma en que las miraba, no hay mentira en esa mirada. Puede que no tenga estudios, pero el amor no se falsifica». Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Entonces, ¿por qué todos los papeles dicen lo contrario? ¿Por qué la policía la tiene como culpable? Esperanza apretó su libreta contra el pecho. Porque alguien con más poder escribió esa historia. «I'm second». En la celda, mientras tanto, María recibía la noticia más devastadora de boca de una guardia. «Los bebés que envenenaste están internados». Convulsiones, fiebre altísima. Se levantó de golpe, gritando contra los barrotes. «No, yo no, fue ella. Tienen que escucharme». Nadie la oyó. Las otras reclusas la miraban con desprecio. Para el mundo ya estaba marcada. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de esperanza le quedaba. Si el hospital investigaba, la verdad podía salir a la luz. La mañana llegó con el tintineo de bandejas y murmullos apresurados en el pasillo del hospital. El doctor Hernández se acercó a Alejandro con un sobre en la mano. Su rostro era solemne. «Señor Montemayor, tenemos resultados preliminares. No es cólico ni inmadurez digestiva. Sus hijas tienen rastros de estimulantes en la sangre». Alejandro lo miró como si no entendiera. «¿Estimulantes? ¿Qué significa eso?» Hernández respiró hondo. «Significa que alguien les administró sustancias que alteran el sistema nervioso, algo muy similar a anfetaminas». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. El recuerdo del frasco manipulado, de la medicina que siempre parecía sospechosa, lo golpeó de lleno. ¿Pero quién pudo hacerles eso? Hernández fue claro. No era un accidente. La exposición ha sido constante durante semanas. Esto es envenenamiento sistemático. En el pasillo, a pocos metros, Victoria escuchó parte de la conversación. Su rostro palideció, pero de inmediato recuperó la compostura. Entró con pasos firmes y voz segura. «Doctor, ¿qué está insinuando? Yo misma receté calmantes naturales, jamás estimulantes». Alejandro la miró con ojos temblorosos. El abismo entre la confianza ciega y la verdad empezaba a abrirse bajo sus pies. El doctor Hernández mantuvo la calma. «Necesitamos todos los registros de los medicamentos que usted ha aplicado. Y se lo digo de frente, de ahora en adelante, cada dosis será supervisada en este hospital. No más tratamientos en casa». Victoria apretó los labios con una sonrisa tensa. «Por supuesto, doctor, haré lo que sea necesario». Pero en el brillo de sus ojos había un fuego inquietante, como el de alguien que siente que su plan empieza a derrumbarse. Alejandro se quedó mirando a sus hijas, más frágiles que nunca, y por primera vez se permitió la pregunta que había evitado durante meses. ¿Y si María tenía razón? El amanecer del tercer día en el Hospital San José llegó con un aire de expectativa insoportable. El murmullo de las enfermeras, el pitido intermitente de los monitores y el olor a desinfectante parecían preludiar un desenlace. Alejandro, con el rostro demacrado y la ropa arrugada, apenas se sostenía en pie. No había dormido ni una hora y cada latido de su corazón estaba atado al ritmo de las máquinas que vigilaban a Isabela y Sofía. El doctor Hernández apareció con un folder en la mano, acompañado de un químico del laboratorio. «Señor Montemayor», dijo con voz firme, «los resultados son concluyentes. En la sangre de sus hijas encontramos rastros claros de anfetaminas. Y no una vez, los niveles muestran que se administraron pequeñas dosis de forma repetida». Alejandro sintió que la sala giraba. Se apoyó contra la pared incrédulo. «¿Anfetaminas? Eso es imposible. ¿Quién les haría algo así?» El químico no dejó lugar a dudas. No pudo ser accidente. Alguien las suministró deliberadamente. El silencio se volvió un cuchillo. En ese instante, el recuerdo del experimento casero con María y Esperanza, las horas de calma sin medicina y el infierno tras la visita de Victoria, regresaron como un golpe directo al estómago.
Alejandro miró al doctor con los ojos llenos de lágrimas. ¿Entonces ella era inocente? Hernández lo observó con serenidad. Las pruebas apuntan a que sí, y sugieren que la verdadera amenaza está mucho más cerca de lo que imagina. Fue ahí cuando la puerta se abrió con un chirrido. Victoria del Valle entró con paso firme, su bata blanca inmaculada, sosteniendo una carpeta de documentos como si nada pudiera afectarla. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué resultados son esos?, preguntó, fingiendo sorpresa. El doctor la miró con una calma tensa. Doctora, necesitamos su colaboración. Entregue todos los registros de medicamentos y protocolos aplicados a las niñas. Por primera vez, la máscara de control de Victoria mostró una grieta. Está insinuando que yo... Es absurdo. He dedicado mi vida a estas niñas desde que nacieron. Fui yo quien las mantuvo con vida cuando su madre murió en el parto. Alejandro apretó los puños. Y sin embargo, cada vez que recibieron tu medicina, empeoraron. Cada vez que no la recibieron, mejoraron. Explícame eso, Victoria. La tensión en la sala podía cortarse con un bisturí. Fue entonces cuando el doctor Hernández hizo una seña a los guardias de seguridad del hospital. Uno de ellos encendió una pantalla en la sala de monitoreo contigua. Las cámaras internas del hospital, instaladas discretamente en el área pediátrica, habían captado imágenes la noche anterior. El video mostraba a Victoria entrando sola al cuarto de preparación de medicamentos, mirando a ambos lados antes de abrir su maletín. Se veía cómo extraía un frasco pequeño y vertía unas gotas en un biberón. Luego, con manos rápidas, colocaba otra etiqueta encima para simular que era un calmante natural. La prueba era clara, brutal, irrefutable. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, todo este tiempo. Esperanza, que observaba desde la puerta, dejó escapar un sollozo ahogado. Se lo dije, patrón, se lo dije. Victoria trató de mantener la compostura. Eso no demuestra nada. Pudo haber sido manipulado, editado. Yo lo hice por amor. Alejandro, entiende, tus hijas son frágiles, necesitaban depender de mí. Yo no quería perder mi lugar en tu vida. Sus palabras, lejos de suavizar el golpe, fueron como gasolina ardiendo en medio del pasillo. ¿Por amor?, gritó Alejandro, con la voz quebrada entre rabia y dolor. ¿Llamas amor a envenenar a mis hijas, a condenar a María a la cárcel por algo que no hizo, a destruir a una familia entera solo para quedarte conmigo? Su rostro estaba desencajado y las lágrimas corrían por sus mejillas sin freno. El doctor Hernández, con frialdad profesional, levantó la mano. Ya basta. Lo que tenemos aquí es un caso claro de envenenamiento infantil. Doctora del Valle, está bajo custodia hasta que la policía llegue. 2 guardias se acercaron para retenerla. Victoria forcejeó unos segundos, luego se desplomó en una silla, rota. Yo solo quería ser parte de su familia, solo quería que me necesitaran. Alejandro la miró por última vez con una mezcla de furia y compasión rota. Las familias no se construyen con veneno, Victoria, se construyen con amor verdadero. Horas después, la noticia estalló en los medios. Ya no era la sirvienta envenenadora, sino la pediatra acusada de intoxicación sistemática. Los titulares cambiaban de golpe y la opinión pública empezaba a volcarse. En la celda, María escuchó a través de una radio vieja lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Dios, gracias. En el hospital, mientras tanto, Alejandro se arrodilló junto a las incubadoras. Tomó la mano diminuta de Isabela y susurró: «Perdóname, hijita, papá fue ciego». Luego miró al vacío, con un pensamiento ardiente en la mente. Debía reparar lo hecho con María, rescatarla de la injusticia y traerla de vuelta a casa. El destino ya estaba escrito en esas paredes. La verdad había salido a la luz, pero el costo era enorme. Ahora quedaba una pregunta. ¿Sería capaz de reconstruir lo que la mentira había destruido? La mañana siguiente amaneció gris,
como si incluso el cielo se negara a celebrar la aparente victoria de la verdad. Afuera del Hospital San José, las cámaras de televisión captaban cada movimiento de las patrullas que se llevaban a la doctora Victoria del Valle esposada, con la cabeza agachada, pero todavía murmurando excusas incoherentes. La noticia explotaba en todos los noticieros. Pediatra respetada detenida por envenenar gemelas de empresario millonario. En la ciudad, la indignación crecía como fuego en la hierba seca. Nadie entendía cómo una mujer con prestigio y supuesta vocación podía haber manipulado a unas bebés indefensas. Pero para María González, todavía encerrada en una celda húmeda y fría, lo único que importaba no era la caída de Victoria, sino lo que vendría después de tantas humillaciones. Ese mismo día, Alejandro se presentó en la delegación. Llevaba un traje arrugado y los ojos rojos de no dormir, pero su voz sonaba decidida. Vengo a retirar cualquier acusación contra la señorita González. Fue víctima de una trampa. El delegado levantó la vista con un gesto serio. Entendemos, señor Montemayor, pero la ley tiene su curso. El proceso no desaparece de un día a otro. Aunque la doctora haya confesado parcialmente, debemos seguir el protocolo. Liberarla tomará unas horas más. Alejandro apretó los dientes. Horas que parecían siglos, considerando lo que ella había sufrido injustamente. Caminaba de un lado al otro del pasillo, como un león enjaulado, hasta que por fin lo autorizaron a verla. Cuando entró en la sala de visitas, encontró a María con la mirada perdida, más delgada, con las mejillas hundidas y el cabello recogido a la fuerza. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa metálica y la piel marcada por el frío de la celda. Alejandro se quedó congelado. No era la misma mujer que había visto sonreír tímidamente cuando acunaba a sus hijas. Era alguien que había pasado por un infierno silencioso. María pronunció su nombre con un hilo de voz. Ella lo miró con dureza. ¿Qué quiere ahora, señor Alejandro? Ni siquiera le permitió tutearla. Él tragó saliva, la culpa pesándole en el pecho como un hierro ardiente. Vengo a pedirte perdón. Tenías razón desde el principio. Victoria fue quien envenenaba a mis hijas. Tú eras la única que realmente las cuidaba. Un destello de dolor atravesó los ojos de María, más que de alivio. ¿Y ahora lo descubre? Después de que me llamó mentirosa frente a todos, después de que permitió que me llevaran como si fuera una criminal. ¿Sabe lo que significa que mi propia madre me dijera que estaba muerta para ella? La voz se le quebró, pero enseguida se recompuso. Lo destruyó todo, mi nombre, mi familia, mi vida. Hand. Alejandro extendió las manos hacia ella, pero María se echó hacia atrás. No se acerque, no me dé lástima. ¿Sabe lo que es pasar las noches escuchando a otras presas llamarme asesina de bebés? ¿Sabe lo que es despertar con el eco de los gritos de mis niñas en la cabeza, sin poder tocarlas, sin poder explicar nada? Eso no se borra con un perdón. El silencio pesó como plomo. En el pasillo, un guardia tosió incómodo, pero nadie se movió. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé. No merezco que me perdones, pero al menos mereces ser libre. Voy a hacer todo lo posible para limpiar tu nombre ante la prensa, ante la justicia y ante tu madre. María soltó una risa amarga. La prensa ya me crucificó, mi madre ya me enterró viva. ¿Qué más me puede quitar? Sus ojos, húmedos pero firmes, se clavaron en los de él. Si de verdad quiere ayudarme, no lo haga por mí. Hágalo por esas niñas, porque algún día crecerán y tendrán que saber la verdad. Y si usted no se lo cuenta, yo se los contaré. Alejandro sintió una puñalada en el corazón. Tenía razón. La historia no podía quedar enterrada bajo titulares manipulados. Sus hijas merecían saber que una mujer humilde había sido su salvadora, no su enemiga. Horas después, al fin, la reja metálica se abrió. María salió con una bolsa de plástico en la mano, sus pocas pertenencias, una bufanda, un par de zapatos gastados y la libreta donde anotaba las compras de limpieza. Afuera la esperaba el sol, brillante pero indiferente, y Alejandro con un ramo de flores que parecía ridículo ante tanto dolor. Ella lo miró de arriba abajo. No necesito flores, necesito justicia.
Pasó a su lado sin tocarlas, sin mirarlo de nuevo. Alejandro la siguió a unos pasos de distancia, sintiendo que cada palabra de ella era una sentencia que lo condenaba más que cualquier juez. En la entrada de la delegación, la prensa se agolpaba con micrófonos y cámaras. María, ¿qué siente al salir después de ser acusada de envenenar bebés? ¿Va a demandar al señor Montemayor? ¿Qué opina de la detención de la doctora Victoria? Las luces de los flashes la cegaban, los gritos la abrumaban. María bajó la cabeza y murmuró apenas: «Soy inocente». Eso es todo. Alejandro, en cambio, alzó la voz. «Ella es inocente. Yo me equivoqué al confiar en la persona equivocada. Les pido respeto y les prometo que lucharé para que el nombre de María González sea limpiado en todos los rincones de este país». Los periodistas anotaban frenéticamente, algunos ya transmitiendo en vivo. María, sin embargo, no sonrió. Caminó hacia la banqueta como si cargara un peso invisible. Cada paso era una mezcla de libertad y condena. La celda había quedado atrás, pero la prisión del desprecio social seguía esperándola afuera. Alejandro la vio alejarse con un nudo en la garganta. Sabía que el camino para recuperar su confianza sería más largo que cualquier sentencia, más difícil que cualquier juicio. Y mientras las puertas de la delegación se cerraban tras ellos, una certeza lo atravesó: la batalla apenas comenzaba. El eco de los flashes todavía resonaba en la mente de María cuando dobló la esquina de la delegación y dejó atrás a los periodistas. El aire libre le golpeó el rostro, pero no se sintió verdaderamente libre. Caminaba con pasos inseguros, como quien teme que en cualquier momento vuelvan a arrastrarla hacia la celda. Su respiración era corta, agitada, y las miradas curiosas de los transeúntes la atravesaban como cuchillos invisibles. Alejandro la seguía a unos metros de distancia, sin atreverse a caminar a su lado. Tenía miedo de que cualquier gesto suyo fuera interpretado como una invasión, como un intento de limpiar culpas que ya parecían imposibles de borrar. Llevaba en las manos aquel ramo de flores que nadie quiso aceptar, y cada pétalo parecía marchitarse con el peso del rechazo. «María, por favor, déjame llevarte a casa», murmuró, casi suplicante, cuando por fin reunió valor para acercarse. Ella se detuvo en seco y lo miró con frialdad. «¿Casa? ¿Cuál casa, señor Alejandro? En mi barrio me señalan como asesina de bebés. Mi propia madre me cerró la puerta. ¿Dónde exactamente cree que puedo esconderme de la vergüenza?». El silencio cayó como un telón pesado. Alejandro bajó la vista, incapaz de sostener su mirada. «Entonces ven conmigo, a la mansión. Las niñas te necesitan». La palabra niñas perforó el corazón de María, Isabela y Sofía. Imágenes de sus manitas diminutas y de los instantes fugaces en que se calmaron en sus brazos la asaltaron con violencia. Los amaba como si fueran suyas, pero esa misma conexión era la que más le dolía. «¿Con qué cara volvería yo allí?», replicó entre lágrimas contenidas. «Para todos, yo ya quedé marcada. Incluso si la verdad salió a la luz, las manchas no se borran de un día para otro». Alejandro extendió la mano hacia ella, desesperado. «Entonces, déjame ser yo quien las borre. Dame la oportunidad de reparar lo que hice». María lo apartó con un gesto brusco. «No se trata de usted, ni de mí. Se trata de las niñas. Ellas ya han sufrido demasiado. Y yo no sé si puedo soportar volver a ese lugar donde me trataron como basura». En ese instante, una voz femenina interrumpió la escena. María era Esperanza, la ama de llaves, que se había enterado de su liberación y corrió a buscarla. Con la libreta apretada contra el pecho y lágrimas en los ojos, la mujer de 50 años la abrazó sin pedir permiso. «Sabía que eras inocente, hija mía. Lo sabía en el fondo de mi corazón». El cuerpo rígido de María al principio no respondió, pero poco a poco se permitió hundirse en ese abrazo sincero. Por primera vez en días sintió un calor humano que no la juzgaba.
Sus sollozos brotaron, intensos, liberando una parte mínima de la angustia que llevaba dentro. Alejandro observaba la escena desde atrás, con el alma desgarrada. Allí estaba María, rota pero aún de pie, sostenida por la fe de una mujer humilde que nunca dejó de anotar la verdad en una libretita. Y allí estaba él, el hombre que la condenó al infierno, sin saber cómo acercarse, sin causar más daño. Minutos después, los tres subieron a un taxi. María no aceptó volver directamente a la mansión, así que Esperanza la llevó primero a su propia casa, una vivienda sencilla en un barrio tranquilo. «Aquí puedes quedarte hasta que decidas qué hacer», le ofreció con ternura. María asintió en silencio, todavía desconfiada de cualquier promesa. Alejandro se quedó de pie en la puerta, sin entrar. «Volveré mañana. Quiero que sepas que mis hijas están mejorando. Los doctores dicen que con el tiempo estarán completamente sanas. Y todo gracias a ti, aunque no quieras reconocerlo». María lo miró desde el umbral, los ojos enrojecidos pero firmes. «No lo digo por modestia, señor Alejandro. Lo digo porque no quiero que confunda las cosas. Yo no hice nada extraordinario. Solo les di lo que cualquier bebé necesita, amor. Algo que ni el dinero ni los títulos médicos pudieron comprar». Sus palabras cayeron como una sentencia definitiva. Alejandro asintió con el rostro abatido y se marchó en silencio, dejando tras de sí una mezcla de esperanza y desesperación. Esa noche, María apenas pudo dormir en la cama improvisada que Esperanza le preparó. Cada vez que cerraba los ojos veía los barrotes de la celda, escuchaba los gritos de otras presas acusándola de monstruo. Pero entre esas sombras aparecía también la imagen de Isabela calmándose en sus brazos, de Sofía mirándola con aquellos ojitos llenos de inocencia. Esa memoria era un bálsamo y al mismo tiempo una herida abierta. En la mansión, Alejandro se quedó despierto en el cuarto de las gemelas, mirándolas dormir. Sus manitas se abrían y cerraban suavemente, respiraban acompasadas, como si el tormento hubiera quedado atrás. Se inclinó y les susurró al oído: «Las voy a proteger. A partir de ahora, nada ni nadie las volverá a dañar. Y algún día, ellas sabrán quién fue la mujer que las salvó». Sin embargo, la pregunta lo consumía. ¿Aceptaría María volver a sus vidas, a pesar de las cicatrices que él mismo le había causado? ¿Podría el amor, en cualquiera de sus formas, reconstruir lo que la mentira destruyó? El amanecer trajo la misma incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. Porque aunque la herida seguía abierta, las niñas eran la única verdad que unía sus destinos. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad sería suficiente para empezar a sanar. La mañana en que todo parecía volver lentamente a la calma, llegó teñida de una luz distinta. Las gemelas respiraban tranquilas en la mansión, alejadas para siempre de las sustancias que casi les arrancan la vida. María, todavía con el corazón herido, comenzaba a reconstruirse bajo el techo modesto de Esperanza. Alejandro, en cambio, permanecía dividido entre el alivio de tener a sus hijas sanas y el peso insoportable de haber dudado de la única persona que realmente las amó desde el principio. Pero más allá de nombres y culpas, lo que quedaba era una historia con el poder de reflejar algo mucho más grande: la fragilidad humana, la facilidad con que se puede engañar al corazón cansado y la necesidad de cultivar la verdad y la empatía en un mundo que tantas veces prefiere las apariencias. La primera lección: el amor verdadero no necesita títulos ni riqueza. Victoria tenía diplomas colgados en las paredes, reconocimiento social y un aura de autoridad que imponía respeto. María, en cambio, solo tenía sus manos callosas y una cicatriz invisible: el duelo por un hijo que nunca nació. Y sin embargo, fue ella quien calmó el llanto de las gemelas, no con fórmulas ni medicamentos, sino con la ternura más simple. En la vida cotidiana, esta lección se repite en silencio. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en quien aparenta saberlo todo, mientras ignoramos al vecino humilde, al amigo discreto, al familiar que ofrece cariño sincero sin pedir nada a cambio? El verdadero valor de alguien no está en su título ni en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de dar sin calcular,
La segunda lección. La justicia tarda, pero llega. María pasó días que parecieron años en una celda, acusada de un crimen atroz. La opinión pública la crucificó sin pruebas, y hasta su madre le dio la espalda. Sin embargo, la verdad salió a la luz. Los exámenes médicos, las cámaras ocultas y la insistencia de Esperanza desarmaron la red de mentiras. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos injusticias en menor o mayor escala. Un rumor en el trabajo, una calumnia en la familia, una decisión injusta que nos hiere. En esos momentos, la tentación de rendirse es grande. Pero esta historia nos recuerda que aunque la justicia parezca ciega, aunque tarde, termina por abrirse paso. La paciencia y la perseverancia son las armas más poderosas contra la mentira. La tercera lección, la confianza es un puente frágil. Alejandro confiaba ciegamente en Victoria porque era la doctora de la familia. Esa confianza lo llevó a dudar de sus propios ojos, de la evidencia frente a él. Y al mismo tiempo rompió el puente con María, quien de verdad sostenía a sus hijas. En la vida, la confianza es como un cristal. Una vez quebrado, difícilmente vuelve a ser el mismo. Esta historia nos enseña a no darla a la ligera, pero tampoco a cerrarnos del todo. Es necesario aprender a escuchar al corazón, a las señales pequeñas, y no dejar que las apariencias dicten quién merece estar a nuestro lado. La cuarta lección. La resiliencia nace del dolor. María salió de la cárcel no con una sonrisa, sino con una herida abierta. Pero aún así, tuvo fuerzas para ponerse de pie y decir: «No necesito flores, necesito justicia». Esa frase sintetiza la resiliencia de quienes no se dejan vencer por la adversidad. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, traiciones o humillaciones. La diferencia entre derrumbarnos o renacer está en la actitud. Reconocer el dolor, pero también usarlo como motor para exigir respeto, para reconstruirse con dignidad. La quinta lección. Los niños siempre perciben la verdad. Las gemelas, tan pequeñas, fueron el termómetro de todo lo ocurrido. Con la medicina adulterada, lloraban sin cesar. En los brazos de María dormían en paz. Los niños no necesitan explicaciones complejas. Su instinto reconoce la verdad del cariño. En la vida cotidiana deberíamos recordar esto cada vez que convivimos con ellos. Los niños no requieren regalos costosos ni promesas huecas. Lo único que buscan es sentir que son amados y seguros. Y en ese sentido, la historia nos recuerda que el mejor legado que podemos darles no son bienes materiales, sino un corazón íntegro. Al final, lo que ocurrió en la mansión Montemayor fue más que un drama familiar. Fue un espejo de la condición humana. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el poder y la humildad, entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto. Y aunque María siga batallando con las cicatrices, aunque Alejandro deba cargar con su error, lo cierto es que Isabela y Sofía vivirán para contar que fueron rescatadas no por una fortuna, sino por la fuerza invisible de una mujer sencilla. Esa es la enseñanza que todos podemos llevarnos. En un mundo que idolatra lo superficial, la verdadera riqueza está en el corazón que se atreve a amar. Querido espectador, si esta historia te conmovió, reflexiona, ¿a quién estás confiando tu vida hoy? ¿A las apariencias o a las acciones sinceras? ¿Estás siendo como Victoria, buscando manipular para ser amado, o como María, ofreciendo amor aunque nadie lo reconozca? Si quieres seguir descubriendo relatos que nos enfrentan con lo más profundo de la condición humana, te invito a suscribirte al canal Millonarios Todos. Aquí, cada historia no solo entretiene, sino que nos deja un espejo donde mirarnos y aprender. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones y lecciones, porque, al final, todos somos parte de estas historias y cada una nos enseña a vivir mejor.